¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente en su programa La Criba. Sean ustedes bienvenidos. Estamos ahorita vamos a tocar dos temas. Iniciaremos ahorita con un primer tema, que es un tema muy sonado, muy fuerte ahorita en redes sociales, en los noticieros, en todo el país. Y yo veo que hasta en el mundo, ¿no? En algunos países del mundo está muy sonado. Algo que les espanta a muchas personas, que yo creo que no tendría que espantar. Solamente que creemos aquí, yo creo muchos de nosotros estamos en ese entendido, y mucha población, por lo menos en México, que le están dando mucho aire por las cuestiones de que no hay una congruencia del grupo opositor de Andrés Manuel y que quieren hacerlo ver mal. Pero bueno, bienvenidos, gracias al Café 57, gracias por recibirnos aquí, gracias por este lindo café. Está y les quedó, no sé si también que trajeron unas galletas, pero quedó muy sabroso. Vengan a degustar un café aquí al Café 57. Agradecemos, por supuesto, al doctor Rodolfo Castillo Peralta el espacio que nos da, pero sobre todo hoy lo quiero felicitar muy ampliamente, Rodo, un abrazote muy fuerte, que estés muy bien, que Dios te bendiga y que te dé mucha salud y mucha felicidad. Sabemos que eres un hombre de grandes convicciones, que pugna por el bienestar en muchas personas y que has ayudado a muchas personas. Hoy en tu día te deseamos muchas felicidades, un fuerte abrazo. Un abrazo, doctor. Un abrazo desde aquí de parte de todos nosotros. Muchas felicidades, Rodo, que le estés pasando muy bien. Y bueno, agradecer a la población y por supuesto agradecer aquí a todos nuestros invitados. Hoy tenemos como invitado aquí a Edmundo Gres. Él es representante de una agrupación de unión de motociclistas llamados Bikers, me decía hace rato, que están tratando de quitarles ese modismo, ese nombre que les están poniendo de Estados Unidos, así me comentas, Mundo, y pues bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros con el tema de Culiacán. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y por supuesto, aquí a los contertulios, aunque nos falta hoy, don Richard, un saludo, no sé dónde andas, pero pues ojalá te integres. Va a llegar. Yo sé que vas a llegar ahorita. Pero gracias, profe Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y Pablo, pues muchas gracias también por estar aquí con nosotros, el doctor en psicología. Gracias, Pablo. Bien. Y muchas gracias a todos ustedes. Iniciamos cuando tú nos digas, Pablo. Bien, entonces, iniciamos, parece que me atrevo a empezar, ¿no? Sí, adelante. Bueno, el tema Culiacán, pues es el tema obligado que está acaparando la atención del país, de América Latina completa y parcialmente de... que no es inédito, ya se ha dado en muchos otros países que un gobierno, por cuestiones políticas o económicas, tiene que soltar a un miembro de algún grupo delictivo. Pasó mucho en Italia con esta lucha de los 80s, ¿no? De los grandes capos tanto en la mafia siciliana, ¿no? Como en la Cosa Nostra. Bueno, inclusive el FBI llegó a utilizar a estas personas como para arma contra ellos mismos, ¿no? El caso de Castellano, este jefe de la mafia que muere en 1984, fue asesinado porque a los mismos capos, digamos que los mandos medios, ¿no? El FBI los captura, de una otra manera va metiendo a un sistema de confort en el cual esos mismos capos al rato pues sirven como señuelo, ¿no? O como espías para agarrar a capos más grandes. Entonces no es nada nuevo. Es algo, bueno, aquí nada más digamos que se le otorga la libertad a un miembro, ¿no? Pero en otros países incluso son incorporados a las fuerzas, ¿no? Pero aquí en México parece que nos suena difícil, no lo sabemos digerir, estamos pensando que no, que nada más aquí ha pasado. No, es un sistema muy viejo y muy utilizado por casi todos los países de primer mundo, ¿no? Es esta negociación que no se ha visto últimamente, efectivamente no se ha visto, pero ha pasado. Entonces en la sociedad mexicana estamos en el entendido de que está polarizado, ¿no? Hay la opinión pública tiene estas dos caras, esta de decir, bueno, pues fue bueno priorizar antes que nada un enfrentamiento mayor, ¿no? Y liberar a un criminal, pero con miras a capturarlo posteriormente en condiciones más favorables. Es la postura. Y la otra postura que te dice, pues liberaste a un capo, esto no se permite, esto no se puede, es una exageración completamente, ¿no? Ante estas medidas. Ciertamente, habemos muchos, me incluyo, es que yo no soy muy fan de que los narcos o los criminales pues tengan cierto control o cierto poder, aunque sean decisiones como estas, ¿no?
pero hay veces que son necesarias. Hay veces que son necesarias, hay veces que es necesario, para evitar la efusión de sangre, bueno, pues ceder un poco a esta parte del ego, a esta parte del querer demostrar fuerza mediante el derramamiento de sangre. Como dice el presidente, los soldados pues también son son pueblo uniformado y su sangre también vale. Entonces enfrentarlos a un enfrentamiento tan directo, con una fuerza también muy fuerte, pues genera todo este tipo de desgaste que queremos evitar. Continúo en la siguiente participación. Bien, Gracias. yo quiero irme un poco más hacia los orígenes sociales que han provocado toda esta situación que ahora estamos viviendo, que tiene razón, Pablito, no es nuevo, sí se ha visto en muchos países, se ha visto casi de igual forma. Lo que siempre a mí en lo particular me ha dejado son siempre dudas. ¿Cómo es que llegan a suceder estas cosas y por qué suceden de esa manera? Y quiero dirigirme precisamente a esta situación que los origina, y no es otra cosa más que la descomposición social de los sistemas capitalistas, sobre todo, han propiciado, a partir del desdén hacia los pobres, del desdén hacia la parte baja de la población, que es de donde surgen generalmente estos capos del tráfico de drogas y de tráfico de otras cosas también, de armas, por supuesto, trata de blancas, no sé, hay un montón de cosas que el mismo sistema ha provocado y que va creando monstruos de tal forma que llegan después a aliarse con ellos en una forma también de obtener recursos. Muchos gobernantes han obtenido recursos al respecto, y bueno, tienen que mantener estas alianzas que luego generalmente se les salen de control o aparece un nuevo monstruo y tienen que ir contra quienes estuvieron, en fin, una serie de traiciones y de cuestiones sociales y humanas, por supuesto, que han venido dando este tipo de casos. El otro lado es los medios de comunicación. Las escenas primeras que aparecen en esto que pasó en Culiacán el jueves pasado, desde mi punto de vista, un entramado, es decir, la imagen de televisión abierta no es una imagen de un teléfono celular cualquiera, no es de una persona que esté pasando por ahí de manera improvisada o de manera casual, sino que son tomas de carácter ya más profesionales o profesionales básicamente, en donde se ve perfectamente bien el comando que va haciendo su rutina o va haciendo su búsqueda, y empieza todo esto de la situación que se desborda y las balaceras. La imagen se mantiene ahí y luego pasa una toma a unas voces, a un niño que está a un lado de un carro, donde el papá le dice que se meta al carro, él y a otros niños, se supone que son 2 o 3 niños al menos, que se suban. Y a mí lo que me llama desde ese momento la atención y empiezan a surgirme dudas es, bueno, la toma del inicio, pero también cómo es que se escucha la balacera y cómo es que ninguno de esos disparos pega en los carros o pega en la gente que está en los civiles. No hay civiles muertos hasta ese momento. No sé si los hubo posteriormente, creo que al menos uno, por lo menos, pero no es esa cuestión que se ve en otros enfrentamientos de ese tipo, donde las balaceras casi son en abanico y bueno, matan a cualquiera que pasa por ahí o destruyen cualquier situación. Lo dejo ahí, continúan. Bueno, gracias. Miren, yo antes que nada quiero comentar que lo están haciendo demasiado grande y yo lo veo totalmente una cuestión política. ¿Por qué lo veo como una cuestión política? ¿Y por qué lo veo como algo muy grande? Si bien es cierto, una balacera, un estado de pánico y de caos, no fue una cuestión de Andrés Manuel, ni fue una cuestión del gobierno federal, fue una cuestión del gobierno municipal y del gobierno estatal. Y todo el mundo habla y señala a Andrés Manuel. Y yo me pregunto, ¿por qué nadie ha señalado al de Culiacán y diciendo, él fue el responsable y él tuvo la culpa? ¿Por qué nadie le ha dicho a Quirino Ordaz Coppel que él es el culpable
de haber hecho un operativo o no estar al tanto de lo que está pasando en su estado y de no proteger a la población, porque en primera instancia tenemos que señalar que el que era el responsable de velar por los ciudadanos en el estado, hubiese sido como hubiese sido, era el gobernador Quirino. Y hasta ahorita yo no veo a nadie señalando al gobierno de esos años. ¿Que bien participó la Guardia Nacional? Sí, también participó la Policía Estatal. Y la Policía Estatal está para salvaguardar a los ciudadanos. Es en primera instancia su protección de ellos. La Policía Estatal no está para detener a gente que vende churros, y a gente que vende rosas, y a gente que vende cosas en la calle, ni nada más para estar dando patrullando. Tienen que servir a la protección del ciudadano. Y nadie ha acusado a Quirino. Ese es en primera instancia. Y yo me preguntaría por qué nadie acusa a Quirino. Porque Quirino viene de las filas de grupos políticos que han servido a los anteriores gobiernos federales y que hoy nadie lo señala porque sería tanto como cargarle a él parte de la responsabilidad. Si bien es cierto, el gobierno federal estuvo a cargo por parte de la Guardia Nacional y digamos a cargo, semi a cargo, porque esta fue una decisión que se tomó a través de la Guardia Nacional y un operativo que se hizo ahí en conjunto con las diferentes policías, y que el que tenía la obligación de haberle avisado de un operativo tan grande y tan fuerte al presidente de la República y al gabinete de seguridad era el gobernador en primera instancia. Él, por seguridad de su pueblo, por seguridad de los habitantes de Sinaloa, tenía que haberlo hecho. No lo hizo y entonces hoy digo, ¿por qué nadie lo señala? Esto aunado a otras cosas. Hoy señalan a Andrés Manuel, pero no dicen de los 43 muertos de Ayotzinapa cuando Murillo Karam era procurador de la República, y tampoco señalan que no agarraron a nadie, y ahí sí fueron, no uno ni dos muertos, fueron 43 jóvenes estudiantes, y nadie les dice nada, y de eso nadie se espanta. Ahorita voy a proseguir con todo lo demás, y con toda esta bola de porquerías que se me hace que están haciendo, y que las veo así únicamente con el entramado del grupo PRI-PAN, de bloquear a un gobierno que hoy no está a su modo. Adelante. Sí, sí. Primero que nada, agradecer la invitación y a esta mesa de debate. Un tema demasiado polémico, demasiado candente en el momento. Es cierto que los tres puntos de vista que se han expuesto, todos coinciden y conllevan pues al mismo desorden social, al mismo escándalo, no se puede llamar de otra forma, el escándalo que surgió en estos días. El principal, como lo comentaba aquí el compañero, y pues yo creo que es la descomposición social. Ahí coincido y convergo contigo. El principal factor, estamos en una sociedad que nos dejamos llevar hacia el tema escándalo, definitivamente, ¿no? Y las redes sociales se vuelcan a dar una difusión enorme, pero muchas veces esa difusión es errónea y es una difusión de situaciones aisladas. Todos los videos que estuvieron circulando en redes sociales, que fue el primer medio masivo donde circuló esta información, son videos de situaciones completamente aisladas que no podemos contextualizar al 100% la participación ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni la responsabilidad del gobierno municipal, al no tener el contexto completo. Definitivamente esas imágenes desinforman, porque primero vemos un video, como lo comentaba, de los niños que estaban en medio del fuego cruzado, que realmente, si vemos y analizamos el contexto de ese video, no estaban dentro del fuego cruzado, no estaban cerca y estaban a un costado y corrían riesgos, y definitivamente había un riesgo de que hubiera salido lesionado un menor, pero el ataque no fue directo a esa familia. Entonces, ahí se descontextualizó por completo ese video. Y si eso sumamos otros videos aislados, la desinformación, yo creo que fue el mayor problema y el mayor escándalo de la situación en el momento.
el mexicano tendemos mucho a eso. Yo creo que eso es una cuestión ya sociocultural, de dejarnos llevar por las primeras informaciones, informaciones falsas en muchas ocasiones. Chisme. Si es el chisme, como comenta Pablo, definitivamente no es el escándalo, es el de hay balacera y todo el mundo empezamos a retuitear, a repostear el amarillismo. que hay muertos, cuando a lo mejor nada más eran delincuentes. Bien. Lo dejamos, continuamos, Pablo. ¿Me prestas? Bueno, entonces ya en esta parte, bueno, ya parece que mis contertulios ya terminaron lo que iba yo a decir. Entonces vamos a continuar con el análisis, ¿no? ¿Qué dividendos o qué efectos colaterales, secundarios o como ustedes le quieran llamar, va a pasar, va a ocurrir? Entonces, por un lado tenemos que la preocupación estratégica que a mí me surge, ¿no?, de esta decisión que tomó el presidente, y lo someto ahora sí que a contexto, ¿no?, de mis tres compañeros de mesa, es la posibilidad de que ahora, digamos, por ejemplo, Nemesio Ceguera, ¿no?, que tiene una fuerza armada considerable, que es líder, no lugarteniente, líder de un cártel casi igual de poderoso que el de Culiacán. Es el del Pacífico, directamente, Sí. el cártel del Pacífico. Bueno, ahora cualquiera de estos líderes, cualquiera de estas personas que pudieran tener una fuerza armada, te diga, voy a mandar un determinado número de hombres armados a las determinadas ciudades, y si me agarran, pues digan que van a matar civiles, ¿no? Y que este fenómeno se replique una y otra vez, ¿no?, hasta que ya se tenga que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, este es un miedo táctico, un miedo que surge de esta acción. Bueno o mala, bueno, pues sabemos quiénes la apoyamos, hay quienes no la apoyan, pero esta parte que parece que no tiene que ver con que si apoyamos o no las decisiones del presidente, sino que es una visión a largo plazo de que estos grupos no lo vayan a agarrar como estrategia y que al rato, por decir algo, en mayo, Beltrán diga, si me agarran, váyanse a tantas ciudades armados y digan que van a matar civiles y verán que me sueltan, ¿no? Ese es un peligro que puede degenerar, ¿no? Recordemos que México es un país en el cual las acciones que toma un gobierno, del color que sea, muchas veces nos genera en efectos contrarios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se ha hecho, se combate la delincuencia, acaba en una guerra, ¿no?, la de Calderón, entonces pasan estos efectos. Posteriormente de ahí, un sector que por naturaleza, que no tiene color, va a estar en contra de esta decisión, eso es inevitable. También está esta parte del celo político, la revancha política que quieren, así como se dice, patear el gallinero al presidente para que se alborote el asunto, pero también hay una parte de opinión pública legítima, ¿no?, que por sus propias cuestiones éticas van a ver mal que se esté negociando con esto. Vamos perdiendo de dos. Se va perdiendo en el sentido de que se puede volver estrategia de los capos y que cierto sector de la opinión pública legítima puede volcarse en contra de lo que es las políticas de la cuarta transformación. Maestro Roldán. Sí, bueno, definitivamente los riesgos a partir de ese momento pues son muchos. Los efectos que puedan empezar a surgir, la réplica de este tipo de acontecimientos, pues puede continuar de diversos modos. Hay una situación ahí que ya Fernando lo comentaba, ¿no? Yo quiero pensar que esto fue un complot, para volver a esa palabra tan famosa en boca de Andrés Manuel, un complot, un entramado totalmente predispuesto, en donde las dudas empiezan a aparecer, y me llega ahorita a la memoria las palabras de Fox hace algunas semanas, donde decía que hay que darle la madre a la cuarta T, ¿no? O le vamos a darle la madre a la cuarta T. Si contextualizamos esto con los sucesos que acontecieron el pasado jueves, bueno, pues se va armando una posible hipótesis, ¿no? Y yo pregunto entonces, seguramente Quirino sabía de la presencia de Ovidio ahí en ese lugar donde está.
¿sería él el que avisó al mando medio, porque finalmente fue un mando medio el que toma la decisión, o eso hace aparecer este movimiento? ¿Sería él el que avisó, o sería una casualidad que este comando en su rutina normal haya encontrado a este personaje ahí y ya haya avisado al gobernador? ¿O de dónde salió la posibilidad de que pudieran atrapar a Ovidio, ¿no? Es decir, todas estas preguntas nos llevan a una posibilidad de que seguramente, sin duda, alguien sabía de todo esto o alguien lo predispuso así. Porque vuelvo a las imágenes. Cuando está el tiroteo no se dirigió, o al menos las imágenes que no hubo daños en casas, no hubo daños en autos. Los autos que finalmente fueron dañados, bueno, pertenecían a patrullas del Estado o del municipio, carros que no eran de personas civiles, no se veían bombas o algo. Es decir, hubo un distractor ahí que fue el asunto de los presos, que también fue una de las cosas que aparece, ¿no? Se ve cómo los presos van saliendo del penal. Pero todo esto hace suponer entonces que fue planeado, porque además cierran la ciudad, ¿no? Cierran la ciudad, no hay paso ya por las carreteras, no hay heridos en ese momento. Todo indica entonces que fue planeado así, que así tenía que ser, y que la posibilidad de que se detuviera Ovidio solamente para hacer ver mal al presidente de la República. Es decir, esto es lo que yo creo que pasó. Gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Omar y ahorita lo tomaré. La cuestión de que esto fue un contertulio, un complot, algo esgrimido, y que a mi punto de vista, en una hipótesis, y lo digo así, tendría que haber tenido conocimiento. El primero que tuvo que tener conocimiento de esto es el gobernador Quirino, porque en todos los estados existe un C4 y hay cámaras. Ni modo que no pudieran haberle avisado, o no tuvieron, si están pasando las imágenes vía helicóptero, vía aéreas, ¿cómo no le pudieron avisar al gobernador? Hoy hay un operativo grandísimo donde está la Guardia Nacional y todo, ¿qué está pasando? El gobernador tuvo que tener conocimiento en primera instancia de qué estaba pasando. Y tuvo que haber alertado a los grupos de policía, porque lo dice el artículo 21 constitucional. Dice que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación del orden público, de la paz social, de conformidad con lo previsto en las leyes de la materia. Ojo, claro que Quirino tenía obligación de salvaguardar la integridad de la población. Quiérasele ver como se le quiera ver, se le quiere ver de manera legal, ok, la Constitución te lo dice. Y es una obligación de él. Aquí no hay si habría, si no podría, es una obligación, gobernador, y se lo digo a todos los gobernadores, de ustedes velar por la seguridad de los ciudadanos. No es una cuestión que diga yo, es una cuestión que está instituida en la Constitución, y si ustedes llegan a gobernadores y no saben la Constitución, discúlpenme, entonces el cargo les queda grande. Entonces aquí tendríamos que ver que no nada más es una cuestión del presidente de la República. Como entidad federativa, según el artículo 115 de la Constitución, son los primeros gobernadores de velar por esto, y ustedes tenían conocimiento de esto. Entonces, en este entramado también yo quiero ver y pensar, a mi punto de vista muy personal, por qué no se hizo nada y por qué se actuó de una manera tan unilateral, porque Andrés Manuel dice al siguiente día, no nos avisaron ni avisaron a mi gabinete de seguridad que se iba a hacer esta detención, nosotros no tuvimos conocimiento hasta después que ya se hizo la detención. Es decir, ellos no tenían conocimiento, porque es lo que declara Andrés Manuel, pero entonces sí tenía conocimiento el gobierno estatal y la gente del estado. Alguien se quiso colgar una estrellita sin tomar las precauciones necesarias y hacen sus tonterías para hacer ver mal al presidente de la República. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes estuvieron inmiscuidos en este trama para hacer ver mal a la 4T y para desgastar una imagen que hoy no les conviene al grupo del PRI, al grupo del PAN, y que están ya de manera abierta diciéndolo ellos? Vamos a desmadrar a la 4T. ¿Por qué? Porque este interés, porque este tipo de cosas, y como siempre, agandallando y avasallando a la población sin importarle el bienestar de nadie. ¿Y por qué digo esto? No olvidemos Acteal. Algunos de ustedes recuerdan
acaso, y ese tema no va a dar tiempo de terminarlo ahorita, pero se los voy a comentar. ¿Algunos de ustedes recuerdan en 2009 una balacera en Nuevo Laredo, de la cual voy a hablar, y que hubo mucho más muertos y que estuvo peor que ahorita en Culiacán y no lo hicieron grande? Ahorita vamos a hablar de ese tema. Bueno, el tema. Demasiado amplio. Pues todos seguimos convergiendo hacia lo mismo. Aquí hay es una descomposición social, de que todos somos actores y todos, la población en general, podemos decirlo que fue cómplice de esa desinformación. Como ciudadanos, somos responsables de subir información a redes sociales, pero sin dejar de lado el contexto real, dejando de lado la nota amarillista, la nota de escándalo, que por desgracia son las publicaciones que tienen más retweets. Desafortunadamente, así es la cultura que se nos ha generado. Y creo que sí ya empezaron a surgir las copias, ya tenemos el efecto Sinaloa, ya se ha reproducido y se reprodujo aquí en el estado, con el supuesto asalto a una institución bancaria. Fue yo creo que el precursor, este efecto de escándalo, de que vamos a amenazar con vidas de personas, de civiles, para lograr tener la atención del gobierno, tal cual, de las instituciones policíacas gubernamentales. Dentro de las peticiones que tenía este señor en Pachuca, pues era una que quería hablar con el señor López Obrador. Y con Trump, ¿no? Con Trump. Pero él decía que era Cristo, ¿no? Que era Dios, algo así, ¿no? Bueno, a ciencia cierta no se supo si estaba bajo una... Esquizofrénico, que se confirmó. Se confirmó que era esquizofrénico, que estaba en una crisis. Estaba en crisis. Estaba en crisis. Pero al final de cuentas yo creo que fue un detonante este efecto Sinaloa, definitivamente. Fue lo que le impulsó y detonó el yo tengo otra tesis, no voy a tocar ese tema, pero tengo otra tesis, ahorita lo tocamos. Sí. Pero fue el efecto escándalo, y de hecho igual en Hidalgo no se viralizó tanto hasta después de que se informó que fue abatido. Fue cuando empezaron a correr videos y correr la información de que sí hubo un artefacto explosivo, de que sí detonó. En imágenes sí se ve humo dentro de la institución bancaria. Me parece que el informe del gobierno fue que no era un artefacto explosivo. Lacrimógenos. Sí. Pero al final de cuentas, sí, yo creo que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad de saber qué compartimos y qué no compartimos. Sí. Primero tiempo seremos. Pablito. Claro que sí, Nando, gracias. Es la tercera ronda esta, ¿verdad? Es la última ya. La tercera. Vamos de 4. Okay. Es de 4 minutos ya para. Ese es de 4. Y con esta cerramos. Bueno, entonces, ¿qué dice Mundo, no? Hace mucho parece que platicamos sobre el Guasón, ¿no? Ajá. Entonces, vinculamos los negocios, los asuntos grandes, cómo se reflejan en lo chiquito. Claro. O en lo regional, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues definitivamente sí puede existir conexión. Hace rato comenté que puede haber efectos secundarios de este efecto, pero porque al final de cuentas este cuate Quirino, el gobernador, ¿Quirino Ordaz? El gobernador de Ordaz Coppel, el gobernador de Sinaloa parece que, pues sí, por ahí movió algo, como que sabía, como que no sabía, como que dijo, como que no dijo, y al final de cuentas pasó lo que pasó. Y hace rato hablé de dos efectos negativos. Uno, que se pudiera replicar este fenómeno, que cada capo mande a decir que no, me sueltan, no mato gente, ¿no? Es un golpe durísimo, ¿no? Si este fenómeno se sigue replicando, va a ser un duro golpe, ¿no? A la cuarta transformación y a la fuerza del gobierno del presidente López Obrador. Pues eso sí, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Si se les ocurre a los capos ocuparla, estamos muy mal, causar una crisis de gobernabilidad, ¿no? Es el término. Y la otra, la opinión.
La opinión, no la opinión chayotera, sino hay cierta parte de la opinión legítima que no está a favor, y pues también. Y se va haciendo un efecto de desgaste, ¿no?, de la confianza del ciudadano hacia el gobierno. Y esa va a ser la gran ganancia que van a tener estas personas que están en contra de la cuarta transformación. Todo este sistema que tiene mucho poder, una estructura poderosa todavía, que son muy buenos para los siniestros, no buenos, maestros de los siniestros, ¿no? Y que sin duda le van a sacar mucho provecho a esto. Por eso las personas que estamos dentro de la cuarta transformación debemos de estar hoy en día más unidos que nunca, más en apoyo al presidente que nunca, ¿no? Porque estamos combatiendo este grupo político poderosísimo que está generando estos efectos, ¿no? Entonces no es fácil, pues no es fácil, porque no es bonito que liberen a estos personajes, ¿no? Y como decíamos hace rato, el tejido social está muy dañado. Entonces lo que queremos muchos ciudadanos es que en medida de lo posible se vayan exterminando estos personajes que tanto y tanto daño nos han hecho y que nos han desgastado muchísimo y que han transado con gobiernos a todos los niveles y en todos los estados. Entonces los ciudadanos que de verdad queremos que esta parte se extermine, pues sí tenemos la salvedad, ¿no? Decir, pues no lo sueltes, pero también está la otra parte. Entonces queda, ¿no?, para meditar, para pensar, ¿no?, sobre estos efectos, así como esos efectos que describí, pues se pueden venir muchos efectos más. Entonces pensar qué es lo que queremos hacer, qué queremos como nación, y como otra vez retomo lo del mundo, está muy dañado el tejido social, tenemos que empezar a reconstruir el tejido social. Mientras no lo reconstruyamos no va a pasar. Mientras el narco siga teniendo fans, esto no va a parar. Los grupos van a seguir haciéndose más fuertes y eso está dentro de nosotros, ¿no? Mientras sigamos consumiendo narcoseries, mientras sigamos escuchando narcocorridos, mientras sigamos consumiendo drogas, mientras sigamos volviendo romántico ese mundo, pues va a haber adeptos a ese mundo y adeptos que van a estar muy identificados con ellos y adeptos que van a querer ser como ellos. Y ahí es donde se nutren las filas, ¿no? Si creamos familias bien constituidas, pues vamos a acabar con los adictos. Se acaban los adictos, se acaba el consumo y empezamos a recomponer el tejido social. Pero no hemos avanzado mucho y seguimos teniendo estas células tan peligrosas. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se hizo fuerte el Chapo? Pues vendiéndole a los gringos, ¿no? El Chapo se hizo fuerte vendiéndole a los gringos. Entonces los gringos nos echan la culpa a nosotros que no podemos con el narcoestado cuando ellos son quienes lo patrocinan, ¿no? Entonces con eso termino, con la invitación únicamente a la reconstrucción del tejido social y a la observación que como ciudadanos podemos hacer para no dejar caer la cuarta transformación. Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí está la clave de todo. A mí lo que me preocupa realmente en ese sentido es el nivel de capacidad que tenemos los ciudadanos para reconstruir estas situaciones. Porque es evidente que ante la avalancha de imágenes que suben a las redes, van determinando esas imágenes que realmente tenemos muy poca capacidad de apreciación y muy poca capacidad de distinguir una cosa de la otra. Es decir, generalmente cuando lanzamos una crítica en las redes, lo hacemos solamente a través de lo que se podría llamar el texto de la asunto, sin considerar el contexto. Es decir, ¿por qué llegan a suceder estas cosas? ¿Qué fue lo que lo produjo? ¿Cuál es su origen? Esas preguntas no nos las hacemos en general las personas que, o no lo hacen las personas que suben imágenes o comentarios a las redes. Generalmente es un impulso nada más y se van por ahí. Eso nos habla entonces de la poca capacidad que tenemos de reflexión de los asuntos que suceden en nuestro país, en nuestra vida diaria, por supuesto. Y ese sería el gran problema de la población. Tenemos entonces que empezar a recomponernos desde esa situación de la mirada y de la reflexión para poder tener entonces un poco más de capacidad de comprensión de las cosas y por supuesto una mayor conciencia de lo que está sucediendo. Sí, ¿por qué sucede que el narco, digo, por decirlo de manera general y de manera vulgar, pues, porque, insisto, hay diferentes formas de narcotraficar, o de tráfico de cosas? ¿Por qué sucede y por qué está ahí? ¿Por qué llegó a tener tanto poderío? ¿Por qué ese tipo de organismos
son capaces de cerrar ciudades y además manifestar una superioridad en cuanto a armamento, una superioridad en cuanto a movilización, porque al final, en unos cuantos minutos, hacen todo un operativo donde manifiestan una supremacía, una fuerza, una fortaleza que muy pocas veces se ve, a veces ni siquiera en los mandos militares. Entonces, ¿cómo es que llegan ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Y bueno, pues está este recorrido que históricamente han hecho hacia Estados Unidos, donde promueven y promocionan y hay una demanda enorme por la droga. Y entonces el sistema social que nos impera también aquí en México, bueno, pues es una imitación del sistema social de Estados Unidos, y en donde el recorrido de la droga, bueno, no es nuevo, eso tiene muchos años, y siempre se ha nutrido de personas y personajes como el Chapo y como tantos otros, ¿no? Que habría que decir también, y no es una defensa de los narcotraficantes, pero habría que decir también por qué tienen tantos fans, más allá de la utilización de armas y de esta forma de manifestarse socialmente, este poderío que de repente demuestran. Creo que más allá de eso está la situación de que al menos ellos, y lo pueden constatar varios pueblos en México, la población que viven alrededor de los centros donde están los centros operativos de estas personas, bueno, reciben beneficios generalmente directos de este tipo de personas. Y entonces yo creo que por ahí está el asunto también. Esto es, quiero decir, que en eso también han rebasado a los gobiernos, es decir, se han preocupado a veces más por las poblaciones de los propios gobiernos municipales, estatales o federales. Eso también conlleva una situación social y, por supuesto, una empatía. Una capacidad de reclutamiento muy grande. Además. Entonces, ojo con eso, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con eso, pero también tiene que ver aquí el reclutamiento es por una situación que heredó los gobiernos federales anteriores, donde caímos en una etapa de poder adquisitivo muy fuerte, donde la gente, la población no tiene la cantidad necesaria para sobrevivir y no tiene los empleos necesarios. Bueno, eso es por ese lado. Y yo comentar lo que les decía yo, quisiera recordar el Laredo 2009. En Laredo, en 2009 hubo una balacera que culminó con más de 40 muertos. En esa ocasión, esta balacera se desencadenó porque agarraron a Omar Treviño Morales, alias el Z42. Estaba de presidente de la República el comandante Borolas, ¿sí? Y Con todo respeto. nadie dijo, con todo respeto, digo, así ya lo conocen todos, creo que lo ubican más así que como Calderón, con todo esto que pasó, lo dejan libre, siendo que había más de 40 muertos. Y esto nadie lo hizo público. ¿Cuál fue la diferencia entre Borolas y entre Andrés Manuel López Obrador? Que Andrés Manuel López Obrador tuvo los pantalones de salir y decir, pasó esto y yo dije que lo soltaran. Borolas nunca dijo eso. Y aparte creó más muertes. Esa es la gran diferencia, este es en este punto. Y ahora espero que me dé chance de tocar todo lo demás. Yo les comentaba también de la cuestión, comentaban de las redes sociales el compañero, y yo le quiero comentar aquí a Mundo. Las redes sociales, por lo que yo he visto, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, la mayor parte, si tú ves 10 publicaciones de redes sociales, 8 o 9 están a favor de Andrés Manuel y una está en contra de Andrés Manuel. Es decir, las redes sociales aún así están publicando a favor de Andrés Manuel y todos los que están en contra son los medios institucionales, porque son los medios pagados y son los medios que hoy le sirven todavía a la clase fifí, a la clase acomodada, a la clase que hoy está perdiendo sus derechos y que tenía determinadas canonjías en gobierno y en parte del Estado. Esos son los que están atacando a Andrés Manuel porque no les conviene, porque aparte le están quitando muchos poderes. Eso es por un lado. Comentaban también otra situación, el compañero Mundo también, del Guasón, lo comentaba Pablo y lo comentaba Mundo sobre la persona que está con el machete. Yo no creo que una persona con un machete y una pistola, pues yo sí dudo que haya tenido un explosivo. Es más, a lo mejor ni las balas completas tenía de la pistola, pienso yo. Tenía petardos, no tanto como materiales. Petardos, sí, tal vez eso sí. Sí, por el machete traía, y aparte que estaba solo, que era una persona que estaba enferma. Esto me lleva precisamente a una adecuación del día de hoy en Pachuca, en el estado de Hidalgo, del Guasón. Una persona que quiere darse a notar, que está harta de muchas cosas y de muchas actitudes del gobierno, que en gobierno de aquí del estado de Hidalgo es un
gobierno hasta el día de hoy, que no ha hecho nada por la población, que solo hace obras, pero no ve beneficio en cuanto a trabajo, en cuanto a beneficios sociales, en cuanto a dotar de lo que necesita la población. Yo creo que lo dijimos cuando hablamos del Guasón la otra vez, es una situación que iba a votar con mucha población que se encuentra mal, y que yo creo que esta película del Guasón hizo que algunos brotes se dieran. En Estados Unidos, antes de poner esta película, yo solo quiero hacer el contexto muy rápido, se tomaron precauciones y dijeron que si esta película se estrenaba, iba a causar a lo mejor muchos brotes de violencia, y se tomaron precauciones. En México no se hizo, y Estados Unidos yo creo que era menos susceptible porque tiene menos desigualdad social y económica. Aquí hay una desigualdad tan grande que era más fácil que brotara, y ese fue el primer brote. Ahora, comentaba también, Pablo comentaba de que no se replique. Yo les voy a decir algo, yo no creo que se vaya a replicar, y quisiera que lo replicaran. Me voy a obtener el por qué, porque no puedo decirlo aquí así abiertamente en mi hipótesis que tengo. Yo quisiera que se replicara por un grupo que no fuera del cártel del Golfo. No, del cártel del Golfo y de Sinaloa. Sí. Que no fuera por un grupo del cártel del Golfo, que fue con el que empieza el Chapo Guzmán y Mayo Zambada, que empezara un brote de este tipo, que lo hicieran una cosa de este tipo, otro grupo delictivo, de otra cadena delictiva, y verían que no se va a replicar y que el gobierno va a acabar con ellos y los va a aplastar de un manotazo. Estoy seguro de ello. Y ya nada más, cerrando muy rápido, voy a robarme medio minuto más. Lo de los fans, yo creo que ahí sí, en la cuestión de lo que dice Mundo y lo que dice Pablo, lo que dice Omar, sí necesita el gobierno poner sanciones a las canciones de narcocorridos, a las series de narcocorridos, así como lo hicieron en un tiempo. Quitarlas. Hubo un tiempo que los gobiernos inclusive vetaban las canciones que decían una grosería. Ustedes recuerdan a los hombres que cuando no podían decir la palabra esta de mamón, no la podían decir, tenían que poner ahí un pip. Entonces, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Tendrían que los diputados y los senadores legislar para que en este contexto quiten eso. Eso es lo que está acabando con la sociedad. ¿Por qué? Porque sí, bien decían ustedes, hay algo de la parte de la sociedad que lo está haciendo, pero yo siempre lo diré abiertamente y lo recalcaré. El gobierno tiene mucho que ver, porque el gobierno es el que pone la pauta, el que pone las leyes y el que puede legislar. Y el pueblo muchas veces, para eso elige un gobierno, en la mayoría de los casos, porque necesitan a alguien que los dirija y algún líder que los represente. Y que tienen aparte el derecho de gobernabilidad y tienen las instituciones a su cargo y a su favor. Yo le digo al gobierno que ellos son los primeros obligados para quitar este tipo de cosas y para cambiar el tejido social. Por eso sí. Muchas gracias. Espléndido. Sí, de hecho, reforzando tu último punto, como lo comentaba Pablo, pues la narcopublicidad que se le da en los medios masivos de difusión, ¿no? Esa narcopublicidad, como comentaba, las narcoseries. Hay narcoseries creo que ya están buscando cuál es el siguiente gran heredero de los tronos de la droga para producirle una biografía. Ahí yo creo que tomamos el efecto de copiar a Colombia, ¿no? Ahí nos colombianizamos, ¿no? Porque Pablo Escobar fue la primera serie televisiva que reflejó la vida real de un narcotraficante. Con mucho glamour. Pero se basaron más a hechos reales. De hecho, dentro de la serie de Pablo Escobar hay imágenes reales de los ataques, de los ataques al Senado con las bombas, al periódico. Son imágenes reales que metieron dentro de la serie. México lo replicó, sacando la vida de este señor. De ahí se desencadenó. Y ahorita ya está, pues yo creo que al menos tenemos 5 narcoseries que están engrandeciendo la forma de vida y la forma de sustentar los ingresos de la población, ¿no? Que están vendiendo las grandes televisoras, ¿no? 50 conocidos más todos los perros. Y que cantaban. Pues yo creo que más los grupos de pueblo, ¿no? Todas las bandas pequeñas, que creo de ahí es donde salen los grandes narcocorridos, ya los grandes grupos los compran, adquieren los derechos o se los piratean, pero eso nace del pueblo. Y desgraciadamente es por lo que nos están vendiendo las grandes televisoras. Grandes televisoras y las grandes cadenas, ya vemos, no nada más son las televisoras abiertas, ya estamos
en todas las cadenas, en Netflix, en todas las televisiones de paga, de cadenas de pago por evento, todo está enfocado directamente a engrandecer este tipo de acciones. Estamos como, volvemos a otro fenómeno sociocultural de Tlaxcala, ¿no? De los grandes padrotes de Tlaxcala, que México es conocido internacionalmente Trata de blancas. por la trata de blancas que nace específicamente en Tlaxcala. Ahí las familias, que fue la cadena de Nat Geo, me parece que fue la que sacó El documental. la miniserie, el documental, de que entrevistaban a niños entre 6 y 7 años y les preguntaban, ¿cuál ¿Qué es tu vas a hacer? aspiración? Yo quiero ser padrote como mi papá, como mis abuelos. Ahorita lo estamos replicando en gran escala, pero hacia el narcotráfico, hacia estas grandes figuras públicas de la nación, que no se les puede llamar de otra forma, son figuras públicas, unas figuras a seguir por muchos. Y que fueron aportaciones la violencia. Son héroes de barro. Así Héroes de es. barro. Así es. Bueno, pues, Concluimos, cerramos ¿no? Fer, Bueno, pues cerramos. cerramos este bloque de su espacio La Criba, este espacio de debate y opinión, en el cual pues, revisamos estos temas, ¿no? de diferentes índoles. Agradecemos a Café 57, el mejor café de Tulancingo, por este espacio y por ese delicioso café. Y esperamos contar con su apreciada atención para el próximo tema. Sí, no se vayan a decir que es un comercial nada más, ¿no? Ajá. Entonces, En 15 minutos, en 10 minutos y comenzamos nuevamente. y en 10 minutos reanudamos con el tema del medio ambiente. Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Sinue? ¿Qué milagro? ¿Que te acuerdas de los pobres? ¿Cómo estás?